Entonces, hoy vamos a hablar de registros. Un registro es un tipo de estructura de datos que, a diferencia de los arreglos, me permite agrupar en un solo objeto datos de distinto tipo. Datos de distinto tipo. Nosotros sabemos que un vector, una matriz y demás es una estructura de datos donde todos los elementos responden al mismo tipo de datos. No puede ser de otra manera. En cambio, un registro es una estructura de datos que me permite tener un agrupamiento con diferentes datos que pueden ser de distintos tipos de datos. Que pueden, como dice acá la definición, pueden ser simples, o sea, caracteres, números enteros, números reales y demás, o datos compuestos. Datos compuestos pueden ser otros tipos de estructuras de datos, o sea, puede ser un dato, puede ser otra estructura, por ejemplo, un vector, que ya de por sí es una estructura de datos, o incluso otro registro, un subregistro, o listas y demás. Listas van a ver el cuatrimestre que viene. ¿Cómo en un registro la arquitectura de los registros es distinta a la de los vectores y matrices? No tenemos subíndices, no tenemos posiciones. A cada elemento del registro lo vamos a llamar campo. También se puede llamar miembro o elemento, pero el nombre que se aplica es campo. O sea, todos estos términos vienen heredados de todo lo que es teoría de base de datos, ¿no? El componente de una tabla está formada por registros, los registros están compuestos por campos. Acá es algo similar. Y, a ver, seguimos. El tema es que C++ no tiene nativo un tipo de dato de registro. O sea, lo tenemos que crear. Lo tenemos que crear. O sea, a ver, hablemos un poco de tipos de datos. Como todos sabemos, un tipo de datos es simplemente un conjunto de valores. Es el conjunto de valores que responde, o sea, que se pueden guardar en un mismo identificador, en una variable, una constante. O sea, tenemos tipos de datos predefinidos. ¿Qué significa? Son los que vienen ya con la herramienta, en este caso el C++, todos los tipos de datos que hemos conocido hasta ahora, el int, el float, el char, el boolean, son tipos de datos predefinidos. Y después están los datos definidos por el usuario. Ahí viene Matías, qué bueno. Los lenguajes de programación siempre van a permitir al usuario, cuando decimos usuario, decimos el desarrollador, ¿no? No el usuario, en este caso el usuario de la aplicación que estemos desarrollando, sino precisamente la persona que está desarrollando. Puede definir su propio tipo de datos. Para eso se parte de un tipo de dato existente y se le aplica una restricción. O sea, tengo un conjunto de valores y a ese conjunto, de ese conjunto saco un subconjunto. Le restringo algunos valores. O sea, achico ese conjunto y creo un nuevo tipo de datos. Por ejemplo, no sé, quiero crear un tipo entero, pero que solamente admita positivos. Todos sabemos que el tipo int, hola Matías, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, primero, antes de seguir, justo están las 4 personas que promocionaron. Mis felicitaciones por la promoción de la materia.
Mis felicitaciones. Me alegro mucho por ustedes. Entonces, de las dos materias, ¿no? Digamos. Entonces, puedo crear un nuevo tipo de datos que tenga, por ejemplo, los enteros positivos, y le pongo de nombre que yo quiero, Pepe, y después simplemente cuando declaro variables o declaro una constante, la puedo vincular a ese tipo de datos creados por mí. Algo muy importante es que esa creación del tipo de dato se debe escribir antes de que lo invoque declarando una variable. ¿Se entiende, no? Porque si no, el compilador no va a reconocer ese nombre que estoy dando como tipo de dato válido. Primero lo tengo que crear. ¿Todo esto para qué? Para decir que si yo quiero crear un registro, primero tengo que crear el tipo de dato del tipo registro. Tengo que hacer un tipo que sería un tipo registro. Y en esa declaración de esa estructura, ahí voy a detallar todos los campos que van a componer el registro y a qué tipo de dato va a responder cada uno de los campos. O sea, todas las características de esa estructura. Una vez que declaré eso, lo que hice fue simplemente crear un tipo de dato. A partir de ahí ya estoy disponible, ya tengo disponible ese tipo de datos para asociarlo a la cantidad de identificadores que necesite, ya sea variables, constantes, o incluso variables de tipo vector, o variables simples, que van a responder, en vez de ponerle int, le pondremos Pepe, el nombre del tipo de registro que hayamos creado. ¿Se entiende lo que estoy...? Sí, puede ser que sea parecido a las clases en otros lenguajes, algo así. Sí. Ah, perfecto. Similar. Es similar. Esto existe desde siempre. Todos los lenguajes de programación tienen los famosos TDU, los tipos de datos definidos por el usuario. Incluso lo van a ver en bases de datos también, que es muy útil. Son muy útiles los TDU, son muy útiles. Acá lo tenemos que hacer forzosamente porque el C nativo no trae tipo de registro, lo tenemos que crear nosotros. Bueno, todo esto que está acá escrito es lo que acabo de comentar, así que nada, no lo voy a repetir, después lo tienen a su disposición. Y ahí tenemos un ejemplo, la sintaxis de cómo creamos una estructura, cómo creamos un tipo de registro. Simplemente escribimos la palabra struct, a continuación un nombre que yo ahí puse genéricamente tipo registro, pero podemos poner el nombre, lo bautizamos con el nombre que nos guste. Le podemos poner Pepe, le podemos poner lo que sea, y después, entre llaves, vamos a poner tipo de dato y el nombre del campo. Como si estuviésemos declarando una variable. Muy similar. Incluso podemos, si tenemos más de un campo que responde a ese tipo de dato, lo podemos separar con coma como cuando declaramos variables. ¿Se entiende? Si queremos, por lo general, si yo organizo un registro donde tengo como primer dato, por ejemplo, un entero, después me viene un char, después me viene un float, después me viene otro entero, yo organizo mi registro de esa forma, conviene usar una línea para cada uno de los campos, así me queda bien organizado, bien visible cómo me va a quedar la estructura. No conviene tanto agruparlos. ¿Se puede agrupar? Sí, se puede. Conviene ahí, no sé, qué sé yo,
Por ahí es más visible teniendo sí, un campo debajo de otro, queda más prolijito, más ordenadito. Pero bueno, ya saben que tienen las opciones de agruparlos de acuerdo al tipo de dato. Y por último, cierro con la llave y termino con un punto y coma. Y por cada tipo de dato también voy terminando con punto y coma, como, tal cual como cuando definimos variables. Ahí tenemos un tipo registro, y como dice ahí, aún no hay ninguna variable declarada con este nuevo tipo. Ahí simplemente definimos un nuevo tipo de dato. Ese tipo de dato responde a un registro. Y después, cuando definimos una variable de tipo registro, simplemente escribimos el nombre de tipo registro y el nombre que le ponemos a la variable, ni más ni menos. O sea, el tipo y el nombre. Como ya declaramos y ya sabemos que se declaran todas las variables. ¿Está? Esto obviamente lo tenemos que hacer después de declarar el nuevo tipo. ¿Ok? Ejemplo. Acá tenemos. Fíjense, tengo struct, le puse de nombre tipo reg, o sea, de tipo registro. Y fíjense, tenemos 4 campos. Un int, un char, que en realidad es un string, otro int y un float. Al primero int le puse matrícula, al segundo le puse descript, de descripción, que es un string de hasta 50 caracteres. Después tengo otro int de materias aprobadas, mat_approv. Y por último, un float que es de promedio final. Es un registro de 4 campos. Entonces, le puse tipo reg y además le puse los nombres a cada uno de los campos. Matrícula, descript, mat_approv y prom final. Y a continuación, después del punto y coma, después de definir esta estructura, cuando, a ver, ahí está el nombre de la estructura, tipo reg, el tipo de dato y nombre de campo. Y después, cuando declaro todas las variables de mi programa, ya uso tipo reg como si fuera un tipo de dato más. ¿Ven? Ahí creé una variable llamada alumne que responde a tipo reg. Y después tengo un vector. ¿Perdón? Sí, perdón, prefería consultar. Si yo quisiera ponerle, por ejemplo, en lugar de ese tipo reg, podría ponerle alumno o algo que represente un poco también a lo que está conteniendo, ¿podría ser? ¿O es Sí, tipo claro. reg? Sí, siempre sirve eso. Siempre sirve. Tipo alumno, qué sé yo. Por ejemplo, yo tengo una regla, les voy a pasar la regla que uso en base de datos. Cuando daba base de datos, insistía mucho con esa regla porque es muy práctica. Yo trabajé usando esas reglas y sirve un montón. Cuando yo defino una estructura grande, por ejemplo una tabla, le pongo el nombre de la tabla, que es o sea, los datos de qué se guarda en plural. Por ejemplo, entonces acá la estructura sería alumnos. Y después la variable sería alumno. Singular, porque es una sola. ¿Está? Mucha gente le pone alumno o alumne al nombre y no conviene. Siempre conviene ponerle descripción, que es donde ahí se escribe, también se le puede poner nombre, pero qué sé yo, apellido y nombre, no sé, descripción es la mejor. Descripción es la mejor. Y plural para todo el tipo, y singular para una variable sola. Eso ayuda. En base de datos, eso es una patada en la nuca. Bien, entonces ahí estoy definiendo una variable sola, ahí tengo un registro solo, que se llama alumne. Ahí está la variable tipo registro, se llama alumne.
Y fíjense que abajo tengo un vector, donde cada posición del vector es un registro. Tengo un vector de dimensión n, donde n es 45. Entonces yo en ese vector puedo guardar los datos de 45 alumnos. ¿Está? A ver. Esto es para trabajar, digamos, precisamente para trabajar con datos en un espacio, digamos, de trabajo en la subrutina, en el algoritmo. Porque no nos olvidemos que todo este tipo de variables, constantes, estructuras, una vez que se termina de correr el programa, todo esto desaparece. En un momento vamos a necesitar conservar estos datos. Ahí ya entra en juego sistemas de archivos, las bases de datos y demás. Pero para el trabajo en sí, o sea, vamos a suponer que trabajamos con una base de datos. Cuando trabajemos desde el programa, no vamos a tener la base de datos abierta y trabajar sobre la base de datos. Lo que vamos a hacer es crear una estructura, una plantilla similar a la base de datos. Si trabajamos sobre datos ya guardados, copiamos elementos de la base de datos en esa plantilla de trabajo, hacemos todos los cambios posibles, todo lo que tenemos que hacer con esos datos, ordenamos la plantilla, que por lo general se le dice grilla o grid, data grid, y una vez que lo tenemos, pasamos masivamente todos esos datos a la base de datos. La base de datos tiene que estar siempre la mayor cantidad de tiempo cerrada. Se abre para extraer, o sea, para copiar datos que ya están guardados, o bien para agregar datos nuevos, o para actualizar. Alta, baja, modificación, el famoso ABM. El famoso ABM. Las bases de datos solamente para eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a tomar un criterio similar. Vamos a empezar a programar ya pensando, no lo vamos a hacer en esta instancia, pero ya vamos a ir pensando que estamos trabajando en una grilla. Acá esta grilla terminó el programa y se perdió todo. Pero vamos a preparar esa grilla. Cuando digo grilla, digo, por ejemplo, el vector de registros. Eso es una grilla. Que va a ser una estructura similar al archivo donde se guardan estos datos. Entonces, cuando uno ya termina de hacer todo el trabajo, queda el último paso, que sería, digamos, el paso de todos esos datos de la grilla a la base de datos. Eso lo van a ver más adelante. ¿Está? Entonces, acá tenemos un ejemplo de un registro, del registro que está solo, alumne, donde tenemos los 4 campos: matrícula, descript, mat-approv y prom final. Con cada campo ya tiene datos cargados. Matrícula 578, la descripción es el nombre completo del alumne, cantidad de materias aprobadas y el promedio final. ¿Está? Nombre del registro, campo, valor cargado. ¿Está? Entonces, ¿cómo trabajamos con los campos de un registro? En realidad, el tratamiento que se le da a cada campo de un registro es el mismo tratamiento que le damos a cualquier variable. Y va a responder de la misma forma que responde cuando trabajamos con una variable simple. O sea, también depende del tipo de dato, porque no es lo mismo trabajar con un int que trabajar con un string. O sea, para cada uno de estos tipos de variables tenemos las propias sentencias. Si queremos hacer una asignación, si queremos hacer un ingreso por teclado, ya sabemos
cómo ingresar un entero, ya sabemos cómo ingresar un string, ya conocen todas las sentencias que usamos. Es de la misma forma, nada más que la diferencia es que el nombre, o sea, con el campo solo no podemos hacer nada. Tenemos que poner el nombre de la estructura, no del tipo de datos, sino de la estructura, después un punto y el nombre del campo. Es un nombre compuesto, estructura y campo. Y acá usamos el operador punto para separar los dos nombres. Por ejemplo, nombre de registro, punto, nombre de campo, nada más. Ese es el detalle de cómo trabajamos con registros. En un vector, entre corchetes ponemos un subíndice. En una matriz, ponemos entre los dos corchetes, fila y columna. Acá simplemente ponemos el nombre de ese registro, punto, el nombre del campo. Tenemos que ser bien específicos porque en un registro me permite que en cada campo tenga tipos de datos totalmente distintos. Entonces, un subíndice no me estaría ayudando. Por eso tenemos que ser específicos y poner el nombre del campo. Por ejemplo, alumne.matrícula. Matrícula es un int, de acuerdo a la definición que vimos hace un rato, o sea que lo usamos como cualquier otra variable int. Alumne.matrícula. Y bueno, esto es lo que acabo de decir recién. El tratamiento de cada uno de estos campos depende de su tipo. Si es un entero, si es un vector como un vector, un string como un string. La asignación, ya la conocemos, nombre de registro, punto campo, asignación, valor. Esto no correspondería si fuera un string. Alumne.matrícula 578. Ingresando por teclado, ingrese matrícula y el scan F, porcentaje de, ampersand, alumne.matrícula. Nada más, o sea, bien sencillo, bien sencillo. Y acá tenemos un ejemplo. Vamos a cargar los datos de 45 alumnos, que es número de matrícula, nombre de apellido, cantidad de materias aprobadas y promedio general. Una vez que hicimos la carga, vamos a mostrar el listado completo. Y por último, vamos a listar los nombres y apellidos de quienes tengan un promedio de 7 o más. ¿Está? Eso es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Una cosa muy importante. Cuando empecemos a trabajar con registros, que lo van a usar mucho el cuatrimestre que viene, les recomiendo lo siguiente. Van a usar muchos vectores con registros. Pero yo podría ir cargando los valores directamente sobre el vector. Para esta instancia estaría bien, no habría problemas. Es algo que yo no lo aconsejo. Por eso yo, hace un rato vieron que como definí primero un registro solo y después el vector de registros. Cuando carguemos, vamos a cargar en un registro solo. Cuando esté toda la carga validada, pasamos los datos de ese registro solo a la posición del vector que le corresponde. Hacemos todo el traspaso al mismo tiempo. ¿Está? Lo mismo que cuando tengo que hacer una lectura y tengo que mostrar. Paso de la estructura grande a una estructura simple y voy mostrando cada parte de la estructura simple. Porque esa es la forma en que van a trabajar. ¿Está? Miren. Fíjense,
lo primero que hago, definir la estructura, como lo vimos hace un rato, matrícula, descripción, materias aprobadas, promedio final. Pongo la constante n de 45 alumnos, y acá tengo tipo reg, le puse un registro solo, que se llama alumne, que ese va a ser mi vector, mi registro, perdón, de trabajo. Yo voy a trabajar con alumne. Cuando todos los datos estén cargados y validados, recién ahí paso todos esos datos al vector. ¿Por qué conviene tener esa forma de trabajar? Porque es la que van a usar profesionalmente cuando trabajen con bases de datos y demás. Les vuelvo a repetir, en esta instancia no es obligación, pero conviene ya ir tomando esos hábitos de trabajar así. Quizá puede parecer que tienen que escribir de más, pero bueno, todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Entonces, bueno, acá tengo el resto de las variables que voy a usar, la definición de la estructura, la declaración de las variables de tipo registro. Una es un vector de registros. En B voy a cargar todos los datos. Ahí comienza el ingreso de datos. Fíjense que yo hago un for de 0 a n, donde n es la cantidad de alumnos, o sea 45, y voy pidiendo alumno 1, alumno 2, alumno 3, ingrese matrícula, y ahí en el scan F tenemos alumne.matrícula, la valido con un do while, si es menor o igual a 0, dato erróneo, después ingresamos nombre y apellido, que es simplemente ingresar un string. ¿Dónde está? Acá. En gets, usamos el gets, alumne.descript, y ahí cargamos nombre y apellido. Eso no requiere validación. Después cantidad de materias aprobadas, que tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, también lo tenemos en un do while, validando, alumne.matapprove. Y por último, promedio general, que obviamente al ser un promedio general tiene que ser una nota que esté comprendida entre 0 y 10. Y ahí está la validación, que es un float. Porcentaje F, ampersand, alumne.prom final. Y así cargamos cada campo del registro. Una vez que está ingresado y validado cada campo, fíjense, acá, con estas 4 sentencias, voy pasando. Es simplemente a B sub I, donde B es del mismo tipo que alumne, B sub I punto matrícula, le asigno alumne.matrícula. En el segundo caso, al ser un string, hago un string copy. strcpy, ¿de qué? De B sub I punto descript, coma, alumne.descript. Y así voy pasando todo. En otros lenguajes esto se hace registro a registro, es mucho más automático. En este tenemos que poner campo por campo. ¿Está? Pero claro, es... en otros casos se podría, en otros lenguajes se podría poner B sub I igual alumne, por ejemplo, y ya estarían todos los datos ahí. Totalmente. Pero acá habría que hacer uno a uno. Uno a uno. Campo a campo. Perfecto. Uno a uno. En otro, o sea, no es muy amigable, pero bueno, es así. O sea, pero me interesa que ya vayamos teniendo esta forma de hacerlo, porque les va a resultar muy útil. Yo ahora les podría enseñar que directamente se cargue con el vector y después cuando lo tengan que cambiar se van a acordar de mí. Entonces, como yo no quiero que se acuerden de mí de esa forma, prefiero que ya vayan tomando el hábito. ¿Está? Carga el nombre y apellido, cambia materias aprobadas, carga promedio general, y ahí, como dijimos recién, paso de datos desde el registro a la posición del vector de tipo registro. Y ahí recién termina el for de ingreso de datos. ¿Está? Después
¿qué hacemos? Listamos, o sea, es muy sencillo. Comienza la muestra de datos del vector de registros, se pasan los datos de cada posición del vector a una variable común, y luego se muestra la variable. Parece, ahora yo sé que parece, pero en serio, sí, vamos a hacerlo así. Fíjense, yo podría, ven que acá en este caso, en este ejemplo, fíjense que lo usé con variables comunes, que esto también es otra forma de hacerlo. En vez de usar, yo acá podría haber usado el registro alumne e ir mostrando cada uno de los campos. Elegí de esta forma, ¿para qué? Para que vean que también esto es posible. Yo creé 4 variables que responden exactamente a cada uno de los 4 campos. Les puse mat, nombre, cant y prom. Entonces fíjense, a mat le asigné b_i.matrícula. A nombre le pasé con un string copy b_i.descript. A cant le asigné b_i.mataprop, que es cantidad de materias aprobadas. Y a prom le asigné b_i.prom final. ¿Y qué hago acá? Con un printf muestro mat, nombre, cant y prom. ¿Está? Pero si quisiera, profe, yo podría poner directamente b_i.script en lugar de poner nombre, por ejemplo, o sea, tengo que sí o sí guardarlo en variables antes de mostrarlo. Si querés, sí. Si querés, sí. No te conviene. Porque después no lo vas a poder hacer cuando trabajes con bases de datos. Lo que vamos a hacer, en realidad, esto es un hábito que quiero que ya lo vayan adquiriendo, porque después van a trabajar con grillas. En este caso, la grilla sería el vector o el registro solo. Entonces, lo que van a hacer es trabajar, mostrarla y demás. En este caso, ¿qué hacen? Toman una fracción del contenido de la base de datos, lo copian en una grilla que tiene que tener exactamente la misma estructura que la base de datos, y ahí me manejo con la grilla. ¿Por qué? Porque la base de datos tiene que estar todo el tiempo posible cerrada. Yo no puedo ir mostrando campo a campo una base de datos porque todo ese tiempo va a estar abierta. Eso es inadmisible. La base de datos son milisegundos, que se abre y se cierra. Milisegundos son. Tiene que estar lo más cerrada posible. ¿Se puede mantener abierta y trabajar sobre los datos directamente? Sí. ¿Conviene? Absolutamente no. Yo lo hacía cuando administraba base de datos, pero ya tenía años de experiencia con eso y yo ya me atrevía a entrar en la base de datos y toquetear ahí los campos y demás, pero yo sabía que estaba jugando con, digamos, es como trabajar con electricidad, ¿se entiende, no? No conviene. Por eso tiene que estar el código hecho de esta forma, para que sea, yo transfiero todo a una grilla, en la grilla hago todo lo que quiero, que incluso pueden haber errores. Si hay errores no pasa nada, porque estoy en una grilla. Donde no se admiten errores es en la base de datos, ¿entiende? Por eso, mi intención es que lo hagan de esta forma. Y yo le pongo énfasis, porque yo no sé cómo se van a manejar en la estructura de datos con el profe. Yo después voy a hablar con él, le voy a explicar todo esto. Entiendo que tiene el mismo criterio. Entiendo. Yo lo voy a hablar con él, pero me gustaría que lo hagan de esta forma. ¿Está? Entonces, ya igual no queda mucho y tampoco quiero extender demasiado este encuentro. Acá voy mostrando, estoy listando todos los alumnos, y por último, el pedido específico, alumnos con promedio de 7 o más. Simplemente, ¿qué hago? Bueno, con un for recorro toda la estructura, el vector, y a una variable prom, también podría ser al registro, pero ya no hace falta, qué sé yo, como quiera. Podría usar alumne.prom final, le asigno b_i.prom final.
Una vez hecho esto, acá fue la variable from. Digo, if from mayor o igual a 7, hago un str copy a una variable, a un string llamado nombre, de b sub i.descript, y muestro nombre. Porcentaje S de string, nombre, con un printf. Y ahí lo voy listando. ¿Está? Parece que estamos escribiendo de más, pero yo les aconsejo que tengamos este criterio. ¿Está? Y bueno, creo que ya estamos. Creo que ahí está todo. No hay mucho más que decir de registros. No hay mucho más que decir. Lástima que no tenemos el tiempo como para desarrollarlo un poco más. Pero sí, esto es todo. Esto es todo. Yo lo que voy a hacer es ahora voy a habilitar, les voy a dejar la teoría, el PDF, les voy a dejar el PowerPoint y les voy a dejar el episodio 8, Los Últimos Jedi, que tiene 2 actividades. Tiene 2. 2 ejercicios. Uno es este que acabamos de ver. Y tenemos uno más. Y yo les propongo que el viernes lo trabajemos, lo hagamos entre todos, quizás pueden practicar, no necesitan subir nada a la plataforma, si quieren hacerlo, lo hacen, lo pueden mandar para que lo vea, y si no, lo vemos todo el viernes. El viernes va a ser eso, practicamos un poco con vectores, despejamos dudas, hacemos correr los programas, con vectores, perdón, con registros, despejamos las dudas que surjan, y nada, con eso ya cerramos la materia. Y el último tema, les vuelvo a decir, funciones, de todo lo que es subprogramas, directamente arrancan con la estructura de datos. O sea, en la siguiente materia. Igual yo les voy a habilitar todo el material para que lo tengan, como consulta. ¿Está, gente? Perfecto, sí. ¿Alguna pregunta más? No. Muy bien. Bueno, entonces cerramos por hoy, no les saco más tiempo. Y bueno, el viernes nos vemos, practicamos un poquito, y si anda más o menos bien, listo, ya está. Con eso ya cerramos. Buenísimo. Bueno, gente, nos vemos. Un saludo para todos y nos vemos pasado mañana. Bueno, profe, gracias. Chao. Nos vemos. Chao.